bienvenidos todos. Voy a ir empezando y si se llegaron a perder algo, no importa, si alguien se llega a perder algo, puede entrar y ver la grabación. Entonces, bienvenidos a nuestra clase de hoy de microbiota, mente, cerebro. Y creo que esto es un tema que a todos nos está tocando hoy en día. Y les voy a contar algo bien triste, que yo nunca llevo trabajando en esto más de 20 años y nunca había tenido gente de las oficinas o gente de los programas o que yo tuviera contacto que tuvieran temas de suicidios en su familia. Y en los últimos años llevan varios casos, lo cual lo pone en la mesa algo muy latente de lo que estamos enfrentando hoy en día. Y es que hay una nueva pandemia y es la pandemia de la salud mental y cerebral. Cuando yo crecí, yo no conocía a nadie con Alzheimer, yo no conocía a nadie con Parkinson, yo no conocía a nadie con depresión, a nadie con ansiedad. Y eso fue cambiando en mi vida, ¿no? Yo me acuerdo que en la universidad empecé, cuando estaba viviendo en Filadelfia, empezaba a oír el tema de la depresión, de la ansiedad, lo cual ese concepto no crecí con él y después en la carrera, claro, muchísimo. Pero el tema también de las enfermedades cerebrales cada vez es más y más. Y yo creo que todas las personas que estamos acá, creo que todas podemos contar varias personas que conocemos con temas de salud mental o salud cerebral. Y esto va en aumento. Entonces, me encanta el interés que hay hoy en día porque yo creo que es algo como cualquier otra cosa de nuestro cuerpo que podemos hacer algo al respecto y mejorar. Y si está pasando un tema ya sea de mente o cerebro, lo veo yo como una gran área de oportunidad. Porque aunque es ciencia muy antigua, como vamos a ver ahorita en la presentación, hoy en día estamos reconociendo muchas de estas cosas que nuestros ancestros observaban y aceptaban. Y es que estas señales de ansiedad o de depresión o de insomnio o de falta de atención simplemente es una señal más de tu cuerpo que te está dando una oportunidad para mejorar algo. Y si no lo mejoramos, si no lo atendemos, lo más común es que siga en una degeneración. Entonces lleguemos a peores resultados como los que estamos viendo hoy en día. Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla para que vayamos ya de una vez a la presentación. Voy a hacer una presentación corta, después voy a contestar algunas de las preguntas que nos mandaron y después, si hay alguien tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo en el chat acá presente. Entonces, les voy a compartir y vamos a ver pues esta microbiota mente-cerebro, porque realmente pues cuando nosotros pensamos en la mente, está como acá, ¿no? El neurólogo mira el sistema central nervioso, que es donde va la gente con Parkinson, por ejemplo, o con Alzheimer. La ansiedad y la depresión se tratan, pues, no sabemos dónde, ¿no? Creemos que es acá, pero realmente lo que estamos viendo es que no está ahí. Eso es simplemente una de las áreas donde nos está mostrando. Entonces, vamos. Entonces, imagínate que yo te dijera que te pudieras tomar una pastillita y que inmediatamente te mejore el ánimo, que te mejore tu capacidad de disfrute, tu gozo, tu capacidad de ser compasivo, tu paciencia con tus hijos, la capacidad de concentrarte, de atender, de memorizar. Imagínate una pastilla que hiciera eso. Yo creo que sería la pastilla más vendida del mundo, ¿no? Imagínense, una sola pastilla que haga eso. Entonces, lo que yo les voy a contar hoy, y mi invitación es hoy a reconocer cómo esa pastilla la tienes tú en tu propio cuerpo, esa capacidad de producir esa pastilla al minuto, de yo poder ser compasivo, o poder tener mucha atención, o poder gozar la compañía de mis hijos. No, poder tener, así la pueden tener si tratan bien esta parte maravillosa de la microbiota. Ahora, déjenme antes de ir a eso, vamos a ir a datos de hoy. Y yo les quiero preguntar, y que cada uno acá se pregunte, ¿cómo me siento? ¿Cómo está mi estado de ánimo? ¿Cómo está mi concentración? ¿Cómo está mi memoria? ¿Cómo está mi atención? ¿No? Imagínense, ¿cómo están hoy ustedes? Que es que está interesante porque los datos de hoy, las estadísticas hoy nos están mostrando datos tristes en cuanto a esto. ¿En qué sentido triste en cuanto a esto? Es que estos son estadísticas americanas, pero no crean, Latinoamérica está bastante parecido y muchos otros países europeos también. Pero una de cada 5 personas en un año tiene un cuadro depresivo clínico. Eso está impresionante, ¿no? Imagínense, uno de cada 5, es el 20%, el 19 punto algo por ciento, 20%. Y en su vida, la mitad de las personas van a tener un cuadro depresivo, ¿no? Pero el dato que todavía me impacta más es que ya vimos que es el 20% en la población general. ¿Saben de personas que tienen problemas digestivos, cuántas tienen un cuadro depresivo anual?
según las estadísticas, el 44%, o sea, más del doble. Entonces, esto es lo que me alerta a mí, es que digestión y estado de ánimo, ahí mismo te brinca, ¿no? Y eso es el reconocimiento que yo quiero que ustedes salgan de acá. Los problemas de estado de ánimo, los problemas mentales, no se quedan acá. Están en todo nuestro cuerpo y especialmente en nuestra microbiota. Entonces, las estadísticas de microbiota y salud cerebral, salud mental, son importantísimas. No dejarlas a un lado, porque en nuestra ciencia moderna, como van a ver, la psiquiatría, el psiquiatra y el gastroenterólogo no se comunican, pero en tu cuerpo sí están directamente comunicados, ¿ok? Entonces, y así son muy parecidas las estadísticas de ansiedad, también son muy parecidas las estadísticas en insomnio, también son muy parecidas las estadísticas en la mente nublada. Entonces, entre más temas digestivos tengas, generalmente más temas cerebrales y mentales tienes y emocionales. Entonces, vámonos a este órgano maravilloso de la microbiota, que ya me han oído hablar muchísimo de él, que yo creo que es uno de los órganos, pues yo nunca lo aprendí en la carrera de medicina, hoy en día apenas se menciona, pero en la literatura científica es quizás uno de los temas más calientes en este siglo. Tenemos trillones de microbiota, o sea, tienes más microbiota que cualquier otra cosa en tu cuerpo. Bichos, microbiota es bichos, no son células humanas, sino bichos, los cuales pensábamos que eran veneno, que eran malos, que había que matarlos. Imagínate, y somos más microbiota que cualquier otra cosa. Ahora, en tipos de bichos, por decirte, les voy a hacer analogías de niña. Un gusanito es un bicho, un tipo de bicho, una hormiga es otro tipo de bicho, ¿no? Entonces, nosotros en tipo de bichos tenemos cientos de tipos de bichos y parece que el número de tipos de bichos es clave para tu salud cerebral y mental. Ahora, estos bichos, pues más que vivir en nosotros, ¿no? Nos dan muchísimas cosas. No es solamente que viven en nosotros. Viven en nosotros, pero a cambio de ayudarnos a varias cosas. ¿A cambio de qué? O sea, cuando nosotros comemos para esos bichos. Y esos bichos, la renta que nos pagan son una maravilla de funciones. Uno, nos ayudan a digerir la comida. Entonces, todos aquellos que tengan problema de digestión, vale, tienen que trabajar en sus bichos, porque entonces ya no eres tú solo, ya eres tú con una cantidad de ayuda, ¿ok? Y no solamente nos ayudan a digerir comida, sino que te ayudan a producir alimentos para ti. Resulta que aproximadamente 40% de los nutrientes que tu cerebro usa son producidos por los bichos, no por ti, ni por la comida. Es por la comida que ellos comieron y entonces digieren, metabolizan y nos dan a nosotros nuestra renta. ¿Qué cosas nos dan? Pues nos dan serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. Nos dan dopamina, el neurotransmisor de yo poder motivarme, querer pararme, querer hacer algo. No, concentrarme, atender. Nos dan vitaminas como la vitamina B12, como la vitamina K. Y nos dan una cantidad de citoquinas y de otras sustancias que apenas estamos conociendo, que nos dan a nosotros vida, nos dan a nosotros la capacidad de poder estar concentrados, estables, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esta microbiota pues no la alimentamos, no? Pasan varias cosas y eso es importante porque esa microbiota entonces empieza pues a producir no estas sustancias maravillosas, sino que otros tipos de sustancias. Y esos otros tipos de sustancias son tóxicos para nuestro cerebro. Pero no es equivocación, es una alarma que se prende para alertarnos y hacer algo. Entonces, cuando empezamos a no alimentar bien a la microbiota, una de las cosas que más fácil se ve, y les digo, yo esto no, jamás lo veía antes, pero hoy en día, obviamente con este nuevo conocimiento, esta nueva conciencia, el nuevo mundo que estamos viviendo, es que muchas veces al comer mal empiezas no a poder concentrarte. Si no comes bien para tu microbiota, no te vas a poder concentrar. Todas las que somos mamá hemos visto el efecto del azúcar o de esos caramelitos y esos confiticos llenos de colorantes y porquería. ¿Qué pasa con el comportamiento de los niños? Es así de inmediata la respuesta de tu microbiota. Entonces, un ataque de ansiedad puede venir después. Un insomnio puede venir después de que la microbiota genere toxinas, se empiece a proteger de la mala alimentación que le damos. Entonces, está maravillosa esta área porque nos ayuda a poder entonces tomar las riendas. Ahora, algo nuevo, pues sí, el nombre microbiota es nuevo, pero realmente es un órgano ancestral, quizás el órgano más primitivo que tenemos, porque resulta que todos estos bichos han vivido más en este planeta que nosotros todos juntos. Son mucho más ancestrales que nosotros, mucho más primitivos,
Y entonces no es algo solamente de las últimas 2 décadas que los hemos puesto nombre, es algo ancestral. Y sí, le hemos puesto nombre en las últimas 2 décadas y hemos descubierto muchas cosas nuevas. Entonces, si nos vamos al ancestral, pues bastante ancestral, ¿no? Nos vamos desde la vieja Grecia, ¿no? Desde la medicina griega, galeánica, en donde se reconocía, imagínense, estamos hablando de tiempos antes, que el estómago era el órgano más importante. ¿Y saben por qué lo decían? Porque uno siente con el estómago. Entonces decían, no, como no tenían pues los avances tecnológicos de nosotros, tenían que estar presentes con lo que sentían. Y pensaban que el estómago era un órgano lleno de nervios. Y entonces, pues imagínate, era el estómago y habían una cantidad de pociones para el estómago para mejorar por los nervios, o la ansiedad, o la melancolía, como le llamaban. ¿Ok? Pero vamos a que, pues no solamente fue ahí, sino que Hipócrates, el fundador, irónicamente, de la medicina alopática, dijo, toda enfermedad empieza en las tripas, ¿no? Y estamos ya regresando y comprobando cómo es. Y así de sencillo, este dicho gringo que me encanta, I have a gut feeling. Sentimos con las tripas. Acuérdense de su primer novio cuando lo van a ver, o cuando están nerviosas. ¿Cuántas personas no cuando están nerviosas les da diarrea? O cuando están nerviosas les da gastritis. O cuando están nerviosas se les entambora la barriga y se hinchan y se inflaman todas, ¿no? Entonces sentimos con la panza. Entonces, realmente la psiquiatría no está acá. Esto es simplemente lo que nos lo muestra. Empieza acá. Y vamos a irnos a otras cosas, ¿no? Todavía más antiguo, como empieza el ser humano, un embrión. ¿Saben que el cerebro y el intestino es el mismo grupo de células? Que simplemente migran a sitios distintos, pero es lo mismo. Entonces, todo lo que afecte tu cerebro y tu mente va a afectar tu intestino. Y todo lo que afecte tu intestino va a afectar tu cerebro. Entonces, sí, pues embriónicamente, históricamente, ¿no? Lo reconocíamos. Y hay otra cosa, es que se mantienen conectados estos órganos, no solamente en la antigüedad, sino también en la modernidad, ¿no? Entonces, este órgano se mantiene conectado a través de unos nervios maravillosos que existen. Y hay un nervio que sale, que es el nervio que divaga, ¿no? Es un nervio vago que va e inerva todo el intestino y varios órganos más de la cavidad abdominal. Entonces, pues están ahí, están ahí. Entonces, está increíble porque empezamos así la vida y seguimos así la vida si queremos tener buena salud cerebral y mental. ¿Quieres tener esa conexión sana? Es como tú con un hijo, quieres tener una relación sana. Pues lo mismo en tu cuerpo, quieres que tu cerebro y tu intestino sigan teniendo esa conexión sana. Porque, pues no solamente nuestros ancestros lo reconocían, ¿no? De que la melancolía la tenían que tratar en el estómago, sino que las últimas décadas nos han mostrado una cantidad de temas en la investigación y de resultados que nos están mostrando clarísimo la conexión. Entonces, imagínense, todo esto, aunque sí, en la modernidad, pues, pero no tan modernidad, porque eso ya está quedando un poco retrógrado con los datos nuevos. Cuando yo estudié medicina en los 90, había psiquiatría, neurología, gastroenterología, y creo que todavía todos lo seguimos viendo en el mundo alopático. ¿Pero qué ha mostrado estas últimas décadas? Pues que muchos científicos que investigan en laboratorios, que observan animales en la naturaleza, en el campo, y ahora les voy a contar porque está shocking esto y quiero que se lo lleven y no se lo olviden. Y es que cuando empiezas a hacer pruebas de ratones, que ojo, son usados bastantes para conocernos, pues resulta que los ratones que tienen poquitos microbios o falta de microbios no parecen tolerar el estrés, se quiebran ante el estrés, ¿no? Y los estresan de maneras distintas, ayudándoles a subir, a salir de un bote con agua, entonces cuáles disienten y deciden olvidarse y ya no resistir más, cuáles no son, se van y se ahuyentan, son los que tienen menos microbios. Y después los ponen en ambientes ricos de microbios y toleran el estrés muy bien y pueden salir del agua muy bien. Entonces dijeron, qué interesante. O sea, si un animal tiene microbios, puede tolerar el estrés. Si un animal no tiene microbios, no tolera el estrés. Y entre más diversidad de microbios tiene, mejor tolera el estrés y sale adelante. Dicen, wow. Ahora, otra observación hicieron en ratones. Y es que un ratón bebé que lo estresen muchísimo, que lo saquen de donde la mamá, que lo aíslen, que le den comida pésima, o sea, que o muchas luces en la noche, ojo, nuestros hijos, ¿no?
Esos ratones estresados de bebé, como adultos, se comportaban distinto a los que no tenían ese estrés temprano. Y no solamente se comportaban distinto como adultos, era un comportamiento no muy funcional para su supervivencia. O sea, tenían más episodios múltiples como adultos. Entonces, ojo, eso es otro dato importante para nosotros. Esa niñez es importante. Y a la exposición al estrés, la exposición a los bichos. Y lo otro es que vieron, a ver, los mismos ratoncitos de la misma camada, expuestos a los mismos bichos. A estos los estreso, a estos no. Los que estresábamos chiquitos como adultos tenían microbios distintos. Entonces, el estrés también afecta a nuestros microbios. Entonces, esto empieza a dar muchísima curiosidad, ¿no? Y entonces empezaron a dar cuenta que si los enriquecíamos esos bichos, ellos mejoraban su comportamiento. Entonces, eso está maravilloso, porque esto dio el nacimiento a una ciencia nueva, que es la ciencia de los psicobióticos. Entonces, yo hago unas intervenciones en los bichos de los animales y eso los vuelve más resilientes. Toleran mejor el estrés, toleran mejor lo que sea y tienen un mejor comportamiento, un comportamiento más funcional. Entonces, imagínense si nosotros esto lo pasamos a humanos. Entonces, eso han decidido hacer, pasarlo a seres humanos. Entonces, han hecho el experimento con personas que lidian con mucho estrés. Imagínense un soldado que va a la guerra y que vieron exactamente lo mismo. Vieron que los que menos diversidad de bichos tienen no toleran bien el estrés. Y los que más diversidad de bichos tienen, toleran muy bien el estrés. Entonces empezaron a hacer hasta juegos con ellos, ¿no? Ensayos de ver qué hacemos. Entonces no solamente con soldados, sino también con estudiantes. Saben que con el estrés y en estas pruebas de estudiantes se ve que la microbiota empieza a alterarse, ¿no? Pero ¿quiénes sobrepasan bien este estrés? Los que tienen más diversidad de microbiota. Entonces esa alteración lleva a que todos bajo estrés desarrollamos un intestino permeable, ¿no? Y el estrés puede ser por exámenes, como lo vieron acá, pero también puede ser por una mala comida, también puede ser por problemas de contaminación, ¿no? Muchas cosas. Pero lo más maravilloso es que si les fortalecían a ellos esos bichos antes del examen, toleraban mucho mejor el estrés. Imagínense qué maravilla, ¿no? Solamente con eso. Entonces empezaron a ver que pues es algo que nosotros podemos hacer algo al respecto, no solamente en animales, sino en seres humanos también. Claro, somos otro animal más. Y después hicieron otros estudios, que creo que acá como mamás casi todas hemos oído de esto, pero de las comunidades, digamos, de los Amish, ¿no? Que se han mantenido bastante rural, versus los menonitas y los jeroritas, que un poco rural, pero ya no tanto, porque han incorporado procesos más industriales, y versus los citadinos, ¿no? Y adivinen qué diferencia vieron. Y esto es impresionante. Porque sabemos que la gente que crece en temas rurales pues tiene muchísimos menos riesgos de muchas cosas alérgicas, asmáticas, ¿no? Pero, y sí, los Amish, que son mucho más rurales y siguen con las prácticas básicas de agricultura sin tanta industria, tienen muchísimo menos asma, muchísimo menos alergia que los heroritas y que los ciudadanos. O sea, la gente que crece en ciudad es la que más riesgos tiene de todo esto. Pero resulta que no se queda solamente ahí. También permea nuestro cuerpo mental y cerebral. ¿Qué se dieron cuenta? Que estos niños que crecen en ambientes mucho más rurales, de muchos más bichos, porque hay animales, porque hay tierra, porque hay pasto, ¿no? Los sometían a un estrés de hablar al frente de un grupo de científicos y presentar una tesis o presentar algo importante. ¿Quiénes pudieron mejor manejar el estrés en cuanto a su comportamiento? Y no solamente su comportamiento, también los marcadores de sangre. Fueron los que crecieron en campos rurales, con mucho más bicho, con muchos menos agresores a sus bichos, como la ciudad. La ciudad parece ser bien agresiva a nuestros bichos. Pues claro, nos estamos desinfectando todo el tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, toleramos mucho mejor el estrés si tenemos más bichos. Entonces, esto viene una y otra vez en todos los estudios modernos también. Entonces, parece ser que estos bichos, pues no son nuestros enemigos, sino que son nuestros mejores amigos y tenemos muchísimos beneficios de ellos. Sí los tenemos, sí los dejamos albergar nuestro cuerpo, sí los cuidamos, ¿no? Entonces, como les decía al principio, como yo veo esos bichos, es como nuestra propia farmacia. Si algo te está fallando en el campo de salud cerebral o mental,
es porque esa farmacia no ha sido bien cuidada. Claro, y muy entendible. Imagínense lo que hicimos con la pandemia. No solamente se aumentaron las infecciones respiratorias, se aumentó, lo que más parece haberse aumentado y que estamos quedando con las secuelas es la salud mental y cerebral. Pues claro, desinfectamos, tomamos antibióticos, antivirales, nos aislamos, nos tapamos la boca, ¿no? Entonces, pues eso parece no haber cuidado a nuestros bichos. Entonces, estos bichos son amigos con muchísimos beneficios. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Acá sí nos vamos a los accionables. Lo que queremos hacer es, primero que todo, es evitar lesionarnos, porque hoy en día estamos lesionándolos mucho, como vieron en los estudios que les conté. Y segundo que todo, es cuidarlos, ¿no? Si tú tienes un huésped en tu casa y quieres que vuelva y quieres que traiga a sus hermanos, a sus primos, a sus socios, a sus amigos, pues quieres que el huésped se sienta súper bien cuidado. Es lo mismo con nuestra microbiota. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Pues primero, no los vamos a echar de nuestra casa, ni los vamos a envenenar, ni los vamos a golpear. ¿Cómo estamos haciendo eso hoy en día? Con antibichos, ¿no? Antibióticos, antisépticos, desinfectantes, ¿no? Antivirales, antioncóticos, antiácidos, antiinflamatorios. Entonces, es como de esas cosas de tener conciencia y piénsalo de una manera fácil de entender y así de trato yo de enseñarle a mis hijos, ¿no? Son tus mejores aliados si tú los cuidas. Entonces, cada vez que tú te tomes un algo de la fisiología, antialérgico, puede que sea necesario a veces, pero ojo, porque estás lesionando el cuarto donde hospedaste a tus huéspedes o el agua que le entraba al baño a sus huéspedes, ¿no? Estás lesionando funciones básicas fisiológicas, que a veces es necesario, pero nunca sin una estrategia de qué vas a hacer para reconstruir y que tus huéspedes puedan seguir viviendo contigo, ¿no? Porque son los que te van a dar la vida. La capacidad de pensar, la capacidad de tener paciencia con tus hijos, la capacidad de conciliar el sueño delicioso, recuperarte en las noches, la capacidad de sentir gozo, disfrute, ganas. ¿Okay? Entonces, ojo con todo esto porque creo yo que es la mayor lesión. Ahora, también debo hacer un hincapié acá, porque muchos de los antis nos los tomamos, comemos sin darnos cuenta. Y esto tiene que ver con que la mayoría de los antibióticos producidos, no, aparentemente el 70% del antibiótico que se produce, se lo dan a los animales que nosotros nos comemos. Entonces, la importancia es sí comer animales orgánicos. Es clave para una buena salud mental y emocional que evitemos estar comiendo antibióticos, porque estamos pagando el precio. La industria del pollo, la industria del huevo, la industria de la carne, la industria de ojo con eso, que está lleno de antibióticos. Y no solamente eso, también las verduras y las frutas y los campos que son llenadas de herbicidas, pesticidas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de comer orgánico y lo digo acá de una vez. Ahora me voy. Ojo también, pues con toda esta comida de la modernidad, que yo crecí con ella y creo que acá varios crecimos con ella, pero ojo, porque es una comida que no es ancestral, no es apta para nuestros bichos ancestrales. Entonces, cada vez que tú comes esto, en vez de darle materia prima a ellos se defienden con toxinas que llegan a tu cerebro. Y son toxinas que alertan al cerebro de, ojo, pues nada, no en vano voy a sentir pánico, o voy a sentir ansiedad, o voy a sentir como un desasosiego, o no me puedo concentrar. ¿Okay? Entonces, la comida no apta para bichos nos está matando lentamente. Y yo sé que a veces dicen, ay, pero qué exagerada, pero son reglas básicas de la naturaleza. Un bicho no come estas comidas que son ingredientes sintéticos, no. Y nuestros hijos tampoco. Y tristemente le targeteamos a los niños. O sea, el mercado al que se enfoca la industria en esto es a los niños. Y es comida disque para niños, pero no, los niños también son de carne y hueso y llenos de bichos, ¿no? Entonces, para tener alerta. Y una de las que es una bomba para la microbiota, y esto lo veo mucho, porque en los exámenes científicos que hacemos de microbiota se ve esto, las secuelas de esto, y se ve cómo tenemos secuestrados los neurotransmisores de poder producir dopamina, o un balance entre la dopamina y las catecolaminas. Estos colorantes, estos conservadores, esos emulsificantes, todos estos texturizantes que hacen esto, son veneno para la microbiota. Y entonces tenemos una población pues que cada vez tenemos más autismo, más déficit de atención, más temas de hiperactividad, más problemas de aprendizaje, ¿no? Y yo no creo que sea normal, es simplemente una respuesta fisiológica del cuerpo a un envenenamiento con esto a nuestros bichos. Pero igual, no tiene que ser confites. Hoy en día los cereales, ¿no? Hasta en los mismos hoteles sirven estos cereales, en los mismos colegios sirven estos cereales, ¿no? Y lo único que hacen es aumentar esa
producción de toxinas que cruzan la barrera cerebral y tienen hackeado nuestro cerebro. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Estas son las cosas que debemos evitar. Fármacos no absolutamente necesarios que los mencioné, porque muchas veces, o sea, y me llama la atención que a veces no los contamos, no, así sean de venta al público. Entonces, tengan cuidado porque cada vez que tomas un fármaco estás teniendo un efecto en la microbiota. Y la microbiota, acuérdate que es la que le da la salud a tu cerebro, ¿no? Entonces, es conciencia, conciencia, conciencia. Ahora nos vamos a ir con los accionables de sí, antes de irme a las preguntas, que es incluir tierra, barro. De ahí vienen los bichos, acuérdate, los bichos son ancestrales. Una cucharadita de tierra tiene más bichos de los que podemos nombrar y de los que existen en los libros documentados. Entonces, si quieres untarte de tierra, jardinea, sal, come verduras orgánicas que tengan tierra, que tú juegues solamente con agua, ¿no? Obviamente no quieres pesticidas, entonces si tienen pesticidas, pues tenemos que hacer más, pero si es solo tierra, de acá venían nuestros bichos de antes, ¿no? Esto le da vida a los bichos. Ahora, ¿qué más queremos? Pues queremos aire limpio, queremos respirar aire limpio. Ojo con los ambientadores químicos que venden, están agrediendo tu microbiota. Ojo con el aire que respiras en tu casa, ¿no? Antisépticos, ese olor a cloro, ese olor a limpio. El olor a limpio es no olor, es olor a naturaleza. Entonces, cuida también el aire, ¿no? En la página de recomendados de Vivum voy subiendo productos que me gustan. Entonces, hoy en día, pues vivimos en esta modernidad con todo tratado por, ¿no? Barnices, pinturas, Entonces, es importante limpiar el filtro, el aire de las casas. Filtros, plantas, ¿no? Es el mejor filtro de la naturaleza. ¿Qué más? Agua limpia. Clave, agua limpia. Nuestro cuerpo es una bola y una masa de agua. Esa microbiota necesita vivir en esa bola de agua. Mantén tu cuerpo limpio de agua, ¿no? Por eso me encanta pues, tener esa conciencia y pueden entrar a la página y ahí ven varias recomendaciones. Ahora, ¿qué más? Comida llena de vida. Quieres comida de verdad, no de los paqueticos que les mostré ahora. Entonces, que la comida que cada bocado les dé vida hace toda la diferencia en la capacidad de tener recursos para tu propia farmacia. Y que los animales pues no tengan estos agresores, ¿no? Que la comida. Y luego, por último, la variedad. La variedad de comida es lo que va a llevar a tu variedad en la microbiota. Y acuérdense los estudios, entre más variedad, más capacidad, más resiliencia al estrés, más resiliencia a una dificultad, más resiliencia a solucionar un problema, más resiliencia a la gritadera de los niños o la pelea de los niños, más resiliencia de que tengo muchas cosas pero voy a poder dormir, más resiliencia de me voy a enfocar a pesar de que haya mucho ruido, ¿no? Cosas así de sencillas, más resiliencia de me voy a acordar a pesar de tener 80, 90 años, ¿no? Entonces, y parece ser que el número clave es 30 distintos tipos de especies en la comida. O sea, 30 distintas comidas al día. A la semana, perdón. Y ojalá al día. No, cambia tu canasta familiar. Por ejemplo, los calditos de Vivum y de Kit cada uno tiene mínimo 15 ingredientes. Entonces, ahí ya llevas 15, ¿no? Pero entonces hazlo tú también. Me incluye 15 distintas cosas en tu casa diario. Varíale, vete con temas de la temporada. No es tan difícil si realmente te metes en el plan de hacerlo. Ahora, me voy a ir a preguntas y respuestas. Estos son, creo que, los accionables más importantes. Y lo que quiero hacer es que vamos a resolver algunas de las dudas que son muy pertinentes a esto. Entonces, con la ciencia moderna podemos afirmar que las bacterias del intestino afectan el cerebro y que la microbiota influye en nuestra conducta. ¿Es verdad o no? Claro que sí. Cada vez estamos conociendo más nombres de bichos, ¿no? Cada vez estamos teniendo, pues de Bifidus longon hay varios tipos de variedades y de Lactobacillus hay una cantidad también. Entonces, sí, estamos viendo, por ejemplo, que con el Bifidus longon tenemos un efecto en la conducta, pero vamos a vivir buscando Bifidus longon, pero ese es el único que conocemos hoy en día, mañana vamos a conocer muchos más. Entonces resulta que con esto, ¿cómo nos protegemos? Es alimentando una diversidad. ¿Se das cuenta que tienes 30 hijos distintos? 30 tienen gustos distintos. Pues a uno le gusta el rábano, a otro le gusta el aguacate, a otro le encanta la manzana, a otro le encanta, pues dale de comer a todos, ¿no? No le des de comer a un solo niño. Hoy en día, en la modernidad, en los estudios que estamos viendo, la mayor parte de la gente en los países modernos come 5 tipos de especies de alimentos.
5 a la semana. Tenemos esas otras 25 muertos de hambre. Y desafortunadamente estos 5 son altamente procesados y también tienen esos muertos de hambre. Entonces, es la diversidad. ¿Ok? Me voy a la otra y después contesto las últimas que estamos recibiendo. Cuando siento estrés, ¿puedo decir que mi microbiota está en desorden? Pues no necesariamente, porque el estrés es algo de la humanidad, o sea, viendo las leyes de la naturaleza. Entonces, yo puedo ver vamos a hablar de la naturaleza en la que hemos vivido el 99.9% de nuestra vida. No, esta vivienda así cómoda, con computadora, con internet, con celular, con vestimenta rica, cómoda, ni siquiera alcanza a ser la marca en nuestra historia como humanos. Entonces, la mayor parte de la humanidad, el estrés era una tormenta muy fuerte que nos está tumbando todo nuestra protección, o un tigre que nos va a atacar, ¿no? Entonces, percibir ese estrés es maravilloso. El que tú tengas una buena diversidad microbiótica y una resiliencia microbiótica te va a ayudar a enfrentar ese estrés mejor. Entonces, el estrés no es malo, el estrés puede ser maravilloso. Pero si yo me estreso viendo un WhatsApp y me estreso porque hace calor, y me estreso porque un hijo gritó, y me estreso, de pronto sí, porque eso no amenaza nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, si tú no estás teniendo resiliencia a estresores, no necesariamente te están quitando la vida o poniendo en peligro tu vida, sí puede ser una señal de que puedes mejorar, que te puede convenir mejorar tu balance microbiótico y el terreno donde vive esa microbiota, ¿ok? Otra pregunta. ¿Los probióticos los podríamos usar para prevenir conductas psiquiátricas en niños? Uf, buenísimo. Entonces, a ver, antes de un suplemento, siempre nos vamos, la misma palabra te lo dice, suplementa la comida, no reemplaza la comida. Siempre empiecen por comida. Por eso existe todo este track educativo, y por eso existimos nosotros, y por eso existe casi que KIT en México. Es porque creo que la mejor medicina es nuestra comida. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Nuestro alimento. Entonces, después sí, irte a probióticos. Y creo que sí, hay tipos de probióticos. Por ejemplo, hay uno que uso muchísimo, que conocí hace varios años con un tema de uno de mis hijos, de un golpe cerebral que detonó una serie de temas neurológicos, pero se descubrió el siglo pasado por un científico, pues que hizo esta asociación entre colon y conductas neurológicas, que es el Vibulardi, ¿no? Entonces, pero eso siempre viene después de la alimentación. Ahora, hay otras pruebas que se han hecho, por ejemplo, cuando vas a enfrentar una situación de mucho estrés, el tomarte probióticos antes, ¿no? Si sabes que va a ser, por ejemplo, esto lo han hecho mucho en este tipo de situaciones de estrés, de presentar una tesis ante una cantidad de científicos vestidos de bata blanca, la gente se estresa muchísimo y con cámara prendida, el tomar probióticos antes y alimentarte muy bien antes puede ser una manera de tú ayudar a modular esa microbiota que tenga un mejor resultado, ¿no? Pero un probiótico no va a encargarse de dañar las lesiones que tú hiciste comiéndote el aspartame, tomándote el antibiótico, tomándote el antiácido y tomando alcohol antes. ¿Me explico? Me voy para las últimas. ¿Qué es un intestino saludable? Es un intestino que funcione muy bien, que te da a ti todos los recursos para vivir bien. Y esto abarca mucho más que la salud mental y cerebral, porque acuérdense, en el intestino empieza la enfermedad. Y el otro lado de la moneda, en el intestino empieza la salud. Entonces, ¿qué es un intestino saludable? Es un cuerpo que funcione muy bien. No, a todo nivel, metabolismo, neurológico, psiquiátrico, cognitivo, inmunológico, hormonal, piel, todo. ¿Ok? Y en el curso, hay varios cursos que tenemos en Vivun y están para el grupo que se inscribe a las masterclasses, siempre hay descuento en ellos. Entonces, hay cursos corticos, ricos de hacer, fáciles, que son muy puntuales a este tema. Me voy para abajo. Podríamos anticipar que el trasplante de materia fecal puede ser recetado para controlar enfermedades. Uy, esto es un área de investigación enorme, estamos descubriendo muchísimo porque ha habido soluciones increíbles con haciendo un trasplante fecal. Ahora, estamos hablando de un procedimiento un poco más invasivo, es algo que yo no hago así. O sea, yo puedo estar conviviendo con otras personas y contagiándome de sus bichos y resulta que eso pasa. Pero ya para irnos a un trasplante fecal, pues todavía se necesita mucho estudios porque también hay riesgos y han habido riesgos. Hecho responsablemente, ha habido muchos beneficios en algunas personas muy puntuales y creo que es un área de la investigación fascinante hacia donde posiblemente vamos a migrar. ¿Qué impacto puede llegar a tener la inteligencia artificial en la necesidad de asistir a un médico? Enorme. Creo que ese es el futuro de la medicina. Hoy en día yo lo utilizo, por ejemplo, en los análisis genómicos, o sea, cómo tu genética interactúa con el medio ambiente. Es algo que
Yo me hice se lo hice a mi familia, se lo hago a muchas personas que trabajamos individualmente, pero yo lo interpreto con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que tiene un impacto enorme, pero creo que el ser humano también va a seguir siendo una cuestión, ¿no? Este sentir que tenemos gracias a todos nuestros bichos, pues parece que nos da todavía una ventaja competitiva, pero sí no, la podemos complementar con la inteligencia artificial y se está usando. ¿Cuántos años cree que es la distancia entre el entrenamiento tradicional de un doctor y los avances de la microbiota? Salud de hoy en día. Según las estadísticas que vemos y los datos que tenemos de investigaciones, son más o menos entre 17 y 21 años, entre que llega el conocimiento científico y permea el gremio médico alopático. Bueno, me voy a estas últimas antes de cerrar. Además de lo que nos comemos, ¿cómo más atacamos contra el balance de los bichos? Existe una forma de identificar en dónde viene este ataque, ya que la comida es algo que es, de alguna forma, la reacción es más posible identificar. Pues mira, todo lo que mate bichos, ¿no? Todo lo que no sea primitivo, todo lo que no respete la vida de un bicho, todo lo que no respete el ambiente de un bicho, ¿no? Un bicho es ancestral, lleva muchos más años en esta tierra que nosotros. Una comida de lata es sintética. Una comida de colorantes es sintética. Un edulcorante artificial es sintético. Entonces, piensen más allá. Piensen casi que con cerebro de niños. ¿Qué le da vida a un bicho? La tierra, el aire, el agua, el sol, la comida que viene de ese hábitat natural. Entonces, ¿cómo identificarlo? Es pues, todo lo que no sea natural, todo lo que no le dé vida a la naturaleza, ¿no? El plástico no le da vida a la naturaleza. El plástico lesiona a los bichos por mecanismos de acción indirectos, pero está lesionando a los bichos. Me imagino que no todo tiene que ver, no lo que viene en pastilla, cápsula ataca a los bichos. ¿Hay alguna forma de saber que sí, que no? Lo que dijimos en la presentación, ¿no? Entonces, los sís es lo que viene de la tierra, los nos es lo que es sintético. Porque sí, no todo viene en una cápsula. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, le echamos pesticidas a la comida. Y pesticidas contra pestes. Los pestes son bichos, ¿no? Entonces, eso va a agredir mi microbiota. Casi que todo lo que nuestros ancestros no tenían a la mano, ¿no? Tenemos un cuerpo primitivo y los bichos son todavía más primitivos. ¿Hay algún bicho que no es bueno tener en nuestra microbiota? Claro que sí, hay bichos que son más agresivos que otros para nuestra supervivencia, cosas como la salmonela, cosas como ciertas variedades de coli, cosas como la shigella, ¿no? Y los que se han hecho estudios científicos de microbiota, que yo me los hago, por ejemplo, y muchos de ustedes se lo han hecho, los que han tenido temas particular, pues ahí vemos que hay bichos que hemos aprendido que son bastante patogénicos para nosotros. Pero nunca es el bicho solo el que le podemos echar la culpa. ¿Por qué lo dejaste vivir en ti? Porque muchos podemos estar expuestos al mismo bicho. Si yo tengo buenos recursos en mi microbiota, en mi farmacia, estos los desactivan, se encargan de él. Pero si yo no tengo buenos recursos, este va a colonizar y entonces me cambia el entorno. ¿Cuál estudio sería más asertivo que sugiera hacernos y en dónde hacerlo para saber cómo está la microbiota? Buenísima pregunta. Miren, la ciencia ha avanzado mucho en esto. Los que quieran hacerse estudio pueden contactar a la oficina en Bibun. Les va a llegar un correo con las invitaciones, las notas, la conferencia, la clase y con algunos regalos para ustedes. Y ahí pueden escribir y decir que están interesadas en hacerse algún estudio de la microbiota. El estudio más completo posible que habla de todo que mencionas, detectarlo y corregir. Entonces, hay muchos tipos de estudios que podemos hacer, sea de microbiota, de ADN, de funciones, de tu metabolismo, de la carga tóxica. Y siempre es bueno, si quieres tomar las riendas de tu salud, no. Pero yo creo que los estudios siempre es bueno hacerlo con conocimiento. Entonces, estas clases están maravillosas. Tomar alguna de las clases que sea relevante para ti. El curso más avanzado que tenemos es el Expert of You, ¿no? Que ayuda ya a temas de volverte tú más el experto de tu salud y de tu cuerpo. Pero creo que cada vez la ciencia nos está llevando a tener más conocimientos. Y el mejor laboratorio, y esto cada vez estoy más convencida, es lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Aprender a trabajar con mi cuerpo, aprender a leerlo, aprender a escucharlo. Es como un hijo, ¿no? Quieres saber lo que tu hijo necesita, quieres saber lo que tu hijo está sintiendo o tu pareja. Entonces, y eso lo pueden ver muchísimo en los cursos. Estos estudios lo pueden hacer también toda la familia a partir de que, sí. Por ejemplo, yo se lo hago a mis hijos. Uno de mis hijos tuvo un accidente hace varios años cerebral. Gracias a Dios está perfecto hoy en día. Pero fue una pesadilla fuerte en el momento. Y
pues eso me ha llevado a mí a este campo, a meterme cada vez más en el tema de la microbiota, cada vez en conocer más cómo están las operaciones del cuerpo de una manera científica medible. Entonces yo se los empecé a hacer, cuando vi los resultados que logré con este niño, que 8 neurólogos me decían que yo era la loca y que él estaba perfecto, a pesar de que había quedado con tics que antes nunca había tenido, cuando yo vi los resultados en él fue como, pues, yo no lo podía creer. Entonces se lo hice a mi otro hijo, que también son mellizos, estaban chiquitos los dos, tenían 7, 8 años, y el otro hijo tenía una tendencia a alergias cuando viajamos a ciertas partes. Y también mejoró mucho, ¿no? Y o sea, y por eso los utilizo, porque he visto la maravilla de poder trabajar más con sistemas de navegación del cuerpo, ¿ok? Entonces, sí, se pueden hacer a cualquier edad. Algunos de ellos, hay otros que no hacen sentido hacerlos en cualquier edad porque pues, no son relevantes, ¿no? Como la parte de neurohormonas, no es tan relevante en un niño chiquito. Pero hay otros que sí, la microbiota, las funciones cerebrales, la carga tóxica, depende de cada caso. Pero si están interesados, nos pueden contactar, van a recibir las notas y cualquier duda, cualquier pregunta nos la pueden mandar. ¿Cada cuánto sugieres hacer esos estudios? A ver, yo les voy a decir de mí. Yo me los hago no porque esté enferma, sino porque quiero seguir manejando muy bien mi cuerpo. Entonces es como si estás en un barco y tienes un timón, ¿no? Yo quiero poder saber con un sistema de navegación cómo estoy, ¿no? Eso a mí me da tranquilidad, manejar mi cuerpo con información. Entonces es como cuando salgo de mi casa, prendo el Waze, ¿no? Y veo si me voy por la 95, por la 1, por la... Entonces esto es lo mismo, yo me los hago anualmente para tomar decisiones y se los hago a mis hijos anualmente para tomar decisiones, no porque estén enfermos, pero proactivamente. Ahora, cuando hay un tema de salud, suelen ser muy útiles, como les conté, por ejemplo, de mi hijo cuando tuvo los tics, los problemas de aprendizaje que habían sido pues, después de un golpe, antes no los tenía. Entonces me ayudaron a ver áreas de oportunidad de su cuerpo. No son estudios médicos, no son para un diagnóstico, son para buscar áreas de oportunidad del cuerpo. Y les digo, lo ideal es siempre que lo hagan con conocimiento. Entonces, por eso yo creo que lo que queda siempre es la parte de que tú aprendas a manejar tu cuerpo. Y por eso los invito a que vean los cursos, a que sigan educándose, porque creo que es donde se hace la diferencia más grande, es la conciencia. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido. Acuérdense, si su cuerpo les está mostrando cualquier cosa de salud cerebral o mental, es un área de oportunidad. Si nos quedamos en el problema, en la víctima, perdemos una gran oportunidad para mejorar el cuerpo. Les mando un abrazo a todos. Ojalá, pues, le ayuden a su familia y puedan ayudar a otros también. Un abrazo.